eso he estado tan triste y amargada en mi vida, porque nunca me he detenido, nunca he amado. Y me sentía súper seca. Como víctima. Una víctima total del mundo. Y yo sí como que fue este proceso de decir, Señor, enséñame a amar, enséñame a amar. Y claro que esto fue hace 10 años. ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo le pude haber hecho esto a mis hijos? Por ejemplo, la historia de Macarena, mi hija, que me ha dolido toda la vida. ¿Por qué nos vamos? O sea, ¿por qué sentimos que ahí está algo, pero nos volvemos a distraer? Y entonces dices, llevo 3 años en este convencimiento pleno, pero ¿cuánto me tardó? Está esperando, aunque sea una fracción de segundo, de decir, me arrepiento y quiero estar contigo, y de ahí se va a agarrar para llevarte con Él, porque Él es todo misericordia también. Un Dios conociendo mi limitación, mi pobreza, como mi necesidad absoluta de Dios. Hola a todos, gracias por estar de nuevo con nosotras. Somos Paola, Rebe y Patti, y les voy a presentar brevemente el currículum de Paola. Es casada, ¿de cuántos años, Paola? Va a cumplir 32. 32 de casada, 4 hijos, licenciada en psicología, especialista en teología bíblica, da unas clases de Sagradas Escrituras que no se las pueden perder. Y esta es la continuación de un episodio que los dejamos muy picados, esperemos. Dijimos continuará, y así es, como prometimos, está continuando. Y queremos empezar un poco resumiendo, Paola, con la historia que nos contaste en el episodio pasado, un poco como quién fue Dios en toda esta historia para ti. ¿Quién fue Dios después de que te preparó y te tocó? ¿Cómo cambió para ti esa experiencia de Dios en cómo lo percibías después? Aunque dices después, a veces te toca, pero a veces sigues igual, pero a veces no. Queremos que un poco nos expliques eso. Y esa es una pregunta. Y otra que decíamos es un poco, a ver, nosotros crecimos en familias católicas, ¿no? Pero ¿cuánta gente hay que probablemente está buscando a Dios, a un ser, a alguien que le dé sentido a esta trascendencia, a qué va a pasar después? ¿Cómo podemos explicarles quién es nuestro Dios, ¿no? Bueno, primero hola a los que nos están escuchando o viendo, hola a ustedes, nuevamente gracias por abrirme este espacio. El episodio pasado compartimos un poquito de mi historia de vida. Yo no paré de hablar. Muy bueno, por cierto, si no lo han escuchado. Y bueno, como todas las historias de vida que tiene altas y bajadas, y ahí va a ser la historia. Les fui platicando, les fui compartiendo un poquito cómo Dios fue tocando mi vida, ¿no? Y cómo a mí me impresiona cada que volteo para atrás y me doy cuenta cómo Dios, de veras, de lo roto totalmente, de la mugre, de lo inimaginable, puede Él encargarse y hacer una cosa maravillosa. Él es el que se ha encargado como de retomarme, reordenarme, volverme a poner en mi lugar de hija. Esto es precioso. Y ahorita, esto que tú dices, Pati, ¿quién es Dios? Pues mi padre. O sea, en la religión católica, Dios es mi papá. Y a mí me encanta cuando mis maestros de Sagradas Escrituras, porque cuando sigo estudiando Sagradas Escrituras, ahorita de hecho estoy tomando una certificación en el Instituto Bíblico, y todos los maestros siempre dicen, ¿no? Es que cómo Jesús se refería a Dios Padre, cómo le decía Abba, que es una manera judía de decir como papito, papacito, ¿no? De muy tierna, de mucho cariño. O por ejemplo, yo que le digo yo papá, ¿no? O sea, oye, papá. Y cuando le digo algo que estoy enojada, le digo papá, oye, papá. A ver, ayer me iba al doctor y le decía, papá, te tienes que portar bien, ¿no? Y mi papá me voltea y me dice, ¿por qué me estás regañando? Porque el papá es, ¿no? Cuando estoy hablándole cariñosamente, le digo, oye, papá, no sé qué. Pues así se refería a Jesús a su padre. Y bueno, pues ¿quién es Dios? En la religión católica es nuestro Padre. Es mi Padre, es nuestro Padre, que nos ama con locura. Así como humanamente podemos amar a nuestros hijos de una manera limitada, pues Él no nos ama limitadamente, nos ama con locura. Y en la Biblia va revelando
De hecho, su manera de cómo lo nombra, ¿no? O cómo él se va revelando, yo soy el Shaddai, yo soy Adonai, yo soy el que soy, que ya ve, al final el que soy es el innombrable. Él va revelando como sus diferentes rostros, sus diferentes nombres. Cada nombre en la cultura judía, el nombre era súper importante. Por eso de hecho, vemos siempre Dios cuando va a dar una misión especial a cada quien, le cambia el nombre, ¿no? El nombre tiene que ver con tu identidad. Y vemos a todo un Dios que se revela de diferentes maneras, porque, pues claro, Dios tiene todos los rostros, ¿no? Entonces es el Señor, ¿no? Adonai, el Señor. Es el Shaddai, es como el amamantador, el que cuida, como el maternal, Yahvé, que es el innombrable, se le revela hacia Moisés y le dice, yo soy el que soy. Moisés le pregunta, cuando llegue con el pueblo hebreo, bueno, con los sumos sacerdotes, ¿quién les digo que me manda? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Le dice. Depende de quién ves. Sí. Y le dice, porque bueno, Dios se le revela en la zarza ardiente, este episodio que a lo mejor algunos de ustedes conocen, y le dice, quiero que liberes a mi pueblo, le dice a Moisés, y entonces tiene un diálogo súper bonito que está lleno de un simbolismo súper bonito, porque también le dice, quítate las sandalias, el suelo que pisas es santo, le da como todo un simbolismo de lo que es Dios, ¿no? Y entonces Moisés pues se acerca, así se quita las sandalias, se acerca y le dice, ¿no? Ve con los sumos sacerdotes y diles que quiero que liberes al pueblo. Y entonces ya le dice, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y le dice, yo soy el que soy. Y a mí esta manera de nombrarse, gracias, de Dios, se me hace preciosa porque nos está revelando quién es Dios. Dios es el ser, Dios es. A veces decimos, pero a ver, ¿quién es Dios? Yo me experimento que soy, pero me experimento que no tengo el ser en mí misma. Yo no puedo compartir el ser a nadie. Yo me experimento arrojada en el mundo. De hecho, cuando he trabajado con adolescentes en crisis, están furiosos porque yo no le pedí a Dios existir. Sí, todos nos experimentamos arrojados en el mundo. Somos. El otro día estaba platicando con una que justo le decía, por reina, ¿qué crees? Para tu mala noticia, ya existes y vas a existir eternamente. O sea, así que mejor acoge el regalo de la vida, ¿no? Entonces, ese es el ser, el que tiene el ser en sí mismo y comparte su ser ahora sí que por un acto de amor y de generosidad, porque no tenía por qué. Él se experimentaba, bueno, con Dios yo hago algo que está mal hecho, que lo hacemos todo el mundo, lo metemos en el tiempo, porque pues, es la única manera que tenemos para hablar. No es que se experimentaba, Dios es, en acto es, y comparte el ser, ¿no? Y luego Jesús retoma esta misma frase y dice, yo soy el que soy. Otra vez repite lo mismo que como se reveló Yahvé, que es el innombrable. El nombre de Yahvé es como esa majestuosidad de Dios es tan grande para nosotros que es el innombrable. Entonces, es tan sagrado, ¿no? Esa tierra es tan sagrada que ni ponerla en palabras. Exactamente. Y entonces, luego Jesús se dice a sí mismo así, yo soy el que soy, les dice. Entonces, pues Dios es el ser. Dios es mi madre también, porque bueno, Dios es asexuado, es acto puro, es espíritu puro y no tiene sexo. Entonces, de hecho, en la escritura, cuando revela en el segundo relato de creación, que todo este relato que saca de la costilla, que también la costilla es un símbolo y el sueño de Adán es un símbolo y demás, y que ve, ¿no? a Eva y dice, esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos, carne de mi carne, y así la ve como, esta sí es la ayuda adecuada para mí. Y luego dice, ahí dice varón y mujer, ¿no? Y las palabras varón y mujer, que es Ish e Isha, que es diferente a como los nombra en el primer relato, que es Adán y Eva, que Adán es el sacado de la tierra, y Eva, pues madre de toda la humanidad. Esos son los símbolos, bueno, los significados de las palabras. Acá es diferente, y justo cuando ves los vocablos hebreos, las letras, digamos,
son las mismas letras para el hombre y para la mujer y solo hay 2 letras diferentes. La Nun, que es como una N, pero es diferente, y la Yod, que es como una comita, y justo de ahí surge Yahvé. Y en el hombre está, la verdad no me acuerdo si es la Nun o Yod, pero bueno, una está en el hombre y otra está en la mujer, ¿no? Entonces son iguales, pero digamos que hay una parte de Dios en el hombre y otra parte de Dios en la mujer, ¿no? Y como esta parte femenina de Dios, esta parte de la ternura de Dios, la protección de Dios, que es el Shaddai. El Shaddai también se revela a Dios como el Shaddai, el amamantador, el que cuida, el que materna, el que protege. Y el que se vincula, el que intuye. Exactamente. Me encanta cómo lo vas explicando, porque finalmente sí, Dios se sale de como nuestras categorías humanas para poder entender a una persona. Pues lo básico primero que te preguntas es, ¿varón o mujer? Ajá. Y Dios no cae en nuestras categorías, entonces mucho más allá de asexuado, sino más bien como es tan sagrado, tan grande, nos supera tanto, que finalmente Él tiene todas las características de una mujer y tiene todas las características de un varón, y Él se expresa en imagen y semejanza del varón y de la mujer. Y sin la mujer no habría esa imagen y semejanza de Dios, o sin el varón no habría esa imagen y semejanza de Dios. Es algo, bueno, muy bello, solo quería como matizarlo un poquito, porque sí, Dios nos sigue superando, pero finalmente si eres varón, Dios entiende perfectamente, ¿no?, tus anhelos, tus necesidades, tus dolores como varón. Y lo mismo como mujer, ¿no? Si lo que más necesitas es un apapacho o detalles de amor, Dios lo sabe dar, porque Él es la fuente, el ser, ¿no?, que ha dado ser al varón y a la mujer, y que Él es mucho más que todo eso, ¿no? Sí, precioso, Rebe. Sí, qué bueno que lo matizaste, porque sí, exactamente, no es que sea asexuado, es una manera muchísimo más profunda. Y luego me preguntan de repente alumnas, ¿no? ¿Y entonces por qué es un señor con barba y por qué no? Pues bueno, son las maneras que tenemos los seres humanos, porque los seres humanos tenemos que ejemplificar de alguna manera. Volvemos a lo de las imágenes que las hablábamos las pasadas, una imagen que te lo hace plástico. Exactamente, pero Dios nos supera años luz. El otro día estaba metido con una niña y le decía, es que me estaba hablando justo del dolor, ¿no? Estaba viviendo una situación complicada y me decía, pero es que ¿cómo puedo entender que Dios pueda ver que eso es bueno para mí? O sea, ¿en qué cabeza le puede caber que eso es bueno para mí? Y yo le decía, es que mira, Dios es naturaleza divina, nosotros somos naturaleza humana. Y así como también existe la naturaleza animal, en donde entran los insectos, tú imagínate que una hormiguita tratara de entender quién es un ser humano. ¿Cómo se le ocurre a ese ser humano querer, no sé, quitar mi hormiguero? O, no sé, pero bueno, por el bien de, no sé. Pues la naturaleza divina nos supera. Si entre la naturaleza animal y la naturaleza humana ya hay un rango, la naturaleza divina nos supera años luz de diferencia. Entonces, obviamente los seres humanos no podemos entender a Dios, es imposible. Hay un ejemplo muy bonito, ¿no?, de San Agustín, que estaba meditando sobre la historia de la Santísima Trinidad, ¿no? Y está en la playa sentado viendo el horizonte y viendo el mar, y está así, a ver cómo 3 dioses en un solo, tres divinas personas, tres personas en un solo Dios verdadero, y está así, y de repente lo distrae un niñito que está en la playa, hace un hoyito con una conchita, y entonces va al mar, agarra con su conchita agua y va a la llena, y así está ahí. San Agustín está viéndolo y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy tratando de meter el océano en mi pocito. Y le dice, no, eso es imposible, no puedes meter todo un océano en tu pocito. Y entonces vuelve el niño y le dice, lo que tú estás tratando de hacer al querer meter a todo un Dios en tu cabeza limitada. Y desapareció el niño, ¿no? Entonces, pues sí, es muy difícil entenderlo, pero lo que él nos revela, a mí lo que me fascina en las Sagradas Escrituras es, en donde yo mayor consuelo he encontrado, es cómo Dios nos revela lo que nosotros necesitamos saber para volver a encontrarnos con Él. Ya, así como técnicamente se dice que el objeto formal de las Sagradas Escrituras es revelar la verdad salvífica. Y salvarme, porque a veces pensamos, bueno, sí, salvarme, y ser santo, ¿no? Y nos imaginamos a los santos de aureola, o salvarme, ay sí, salvarme, qué horror, qué término tan horrible. Al final, salvarme, perdón, es volver al abrazo del Padre.
Es como el hijo pródigo, perdón, y regresar a casa, regresar a mi casa. Yo solita me despojé de mi tierra, de mi casa, del abrazo de mi padre, y salvarme es eso, volverme a habilitar en el amor para poder estar cara a cara con el amor. Y Dios se va haciendo presente y nos revela en las Sagradas Escrituras lo que nosotros necesitamos para eso. Hay miles de cosas de Dios que ni por aquí nos pasan. Y humanamente, como Dios se abaja y como niños chiquitos nos va diciendo, mira, yo soy esa ternura, yo soy ese Señor también, quiero que entiendas que yo soy. Pero también soy el que te cuida, el que te amamanta, el Señor también tienes que reconocerme como ese ser que soy el creador, el Señor, ¿no? Que es Adonai, el Señor, pero también soy ese Dios cercano, como tu padre y tu madre que está ahí contigo, y pues la plenitud de la revelación, que es el Nuevo Testamento, pues bueno, ya nos revela Cristo, esta cara, este rostro del Padre con estas parábolas maravillosas, que son las parábolas de la misericordia, en donde se nos revela este Padre, ahí sí, que corre al encuentro del Hijo, lo abraza, lo llena de besos, lo viste, le hace una fiesta. Y luego también en esa parábola está la otra cara de la historia, que es la del hijo que se queda, ¿no? Sí. Que también tiene toda una... El hijo mayor que se queda y que también lo empieza a pelear y le dice, o sea, ¿cómo a este le estás matando la oveja cebada? Y yo que no he hecho nada, me lo he pasado contigo, nunca habías hecho una fiesta para mis amigos, nunca has matado nada para comerla con mis amigos. Y voltea a Dios, voltea al Padre y le dice Dios porque es Dios. Y le dice, hijo, todo lo mío es tuyo, tú vives en mi casa, ¿de qué me hablas? Todo lo mío es tuyo. Esa frase se me hace preciosa y que Dios nos la dice en este momento a todos. Todo lo mío es tuyo, yo estoy en ti, todo es tuyo. Y pues al final ese es Dios es mi Padre, Dios es el que me creó, el que me dio todo. Yo lo único que tengo que hacer es acoger el regalo que Dios tiene para darme. ¿Y cómo va actuando? ¿Y cómo va actuando en cada vida de una manera magistral, respetando nuestros procesos, en altas, en bajas? Platicábamos hace ratito, Rebe Pati y yo, que como toda esta historia de camino no es lineal, ¿no? Hay subidas, hay bajadas, de repente te sientes muy cerca de Dios, de repente sientes que en la noche oscura del alma, ¿no? O sea, no te veo, no te oigo, no te nada, me siento totalmente seca, ¿qué me pasa? Y luego otra vez vuelves para arriba y luego otra vez vuelves para abajo. Y pues así es la historia, y así es la historia de la salvación, así es la historia en los libros de la Biblia, todas las historias. Vemos un Abraham desesperado y diciéndole, Señor, pero es que tú me prometiste, y una Sara que le dice, ya no tengamos paciencia con Dios, toma Agar mi esclava y concibe con ella, ¿no? Y Dios dice, tengan paciencia, yo soy fiel a mis promesas, soy fiel, soy Dios. Y así con cada uno de los personajes, como se va manifestando con los mismos apóstoles. A mí los apóstoles me dan una ternura. O sea, de ternura y coraje. No, me dan mucha ternura, porque yo me los imagino al principio como sintiéndose lo máximo, que nosotros estamos con el Mesías, y yo digo, pobrecito, sean lo que y cómo Dios va actuando en sus vidas y las va transformando y les va enseñando poco a poco. Pero bueno, claro, en este camino también se necesitó el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo lo vemos. Ya después de Pentecostés, ellos ya entienden y dicen, damos la vida por esto, no hay más. Y finalmente creo que lo que has mencionado es la revelación del catecismo de Dios, ¿no? Que realmente Dios es uno y trino. Y justamente primero nos hablaste bellamente del Padre, donde ahí surge pues el origen del amor, y para ser amor verdadero no podía quedarse en Han Solo, o sea, no puede ser ahí él solito, sino tratando de compartir ese amor y entregarlo y hacerlo tangible. Ahí es donde siempre pienso en la palabra del verbo y la palabra, como tratando de expresar ese gran amor. Pues Cristo viene a ser visible, el rostro invisible de ese Padre, y ese amor tan grande que se da y que se acoge entre el Padre y el Hijo, nos da ese amor que es el Espíritu Santo mismo, ¿no? Entonces, ese es un misterio que vivimos, que no vamos a entender plenamente, porque finalmente, pues es Dios el que crea, aunque el Padre ponga la cara. Y es Dios el que salva, aunque Cristo ponga la cara. Y es Dios el que santifica, aunque el Espíritu Santo es el que esté dando la cara.
Finalmente hay una relacionalidad en el amor y de este Dios que es amor, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de este Dios, que en la antigüedad nuestra imagen y semejanza nada más la ponían en las facultades superiores principalmente, ¿no? Porque la inteligencia, porque la voluntad, y sí, pero me encanta como Juan Pablo II viene aquí a decir, pero Dios es relación. Y a imagen de ese Dios que también es relación, sí, inteligencia, sí, voluntad, lo que ustedes quieran y manden, pero la relacionalidad, es decir, semejante a Dios en esta impronta de amor que nos dejó el Señor en nuestras fibras más íntimas de nuestro ser, a tal grado que no puedes ser feliz si no amas, porque allí está el fulcro de tu felicidad, aprender a amar y a ser amado. Por eso si me preguntas quién es Dios, realmente lo dice la Escritura, ¿no? Dios es amor, la Biblia lo dice, Pablo lo repite, búscalo y verás. Era una canción que me perdí en el catecismo. No se las canto porque no sé cantar, pero por ahí va. Sí, pero también como hemos platicado también tanto de tu historia, Rebe, como de la tuya, como de la mía, somos humanos muy limitados, ¿no? Y queremos hacer esto como justo, que la gente se pueda relacionar con ese, porque creen, es que yo tuve un papá que para nada fue un papá, como ese ejercicio del que te paras y entonces te tiras y alguien te cacha, y me tiré tantas veces y no me cacharon que de mensa me vuelvo a tirar. Claro. O sea, a mí, yo no me sentí protegida, yo no me sentí cuidada, no tengo una imagen de un padre amoroso, y puede ser igualmente de una madre, no sentí, ¿no? Y como somos en esa limitación tan, pues justo nos lo hace tan pedagógico, decimos, pues no me puedo relacionar contigo, ¿no? O sea, con un padre, ¿y en qué momento digo, es mi padre creador al que puedo volver y me va a perdonar? Claro que no, los papás no perdonan, ¿no? Fíjate que a mí, perdón, no. A mí me pasó que luego me sirvió, a mí me costaba mucho trabajo relacionarme con María. Y, a ver, no es que yo no haya tenido una madre amorosa, ¿no? Mi mamá ha dado la vida por nosotros y más, es una santa de mujer. Pero yo no tenía confianza con mi mamá, de llegar y platicarle, mira mamá, no sé qué, no sé por qué, y me costaba muchísimo trabajo, entonces yo eso mismo lo traspolé a María, y yo no tenía esa relación con María. Y una vez fui con un terapeuta católico y me decía, mira, todos los seres humanos para estar vivos tuvimos que haber tenido alguien, un cuidador, quien sea, alguien, porque si no ya no estaríamos muertos. Entonces me decía, tú fíjate en alguna figura que te haya dado esa imagen de padre o esa imagen de madre, esa experiencia, que es lo que te estoy entendiendo, ¿no? Que sí te cuesta mucho esa confianza trabajo, que tú no tenías con la mamá, esa seguridad, esa protección, ¿no? Y puede ser desde un amigo, una amiga, un tío, una tía, la abuela, el abuelo, mi nana, quien sea. Y pon esas características de Dios Padre o de María o en esa relación, en esa experiencia que tú tuviste de amor, porque sí es verdad que a veces, exactamente, a veces nos cuesta trabajo identificarlos porque pues no tuvimos una imagen de chiquitos. Entonces, agarra la imagen que tú quieras, cualquier imagen de cualquier persona que te haya cuidado, con la que te haya sentido protegida, hasta un maestro. A veces los maestros dices, híjole, con este maestro me siento que sintonizo, que puedo ser yo, que le puedo decir mis cosas, no me juzga. Cualquier imagen agárrala y ponla en lo que nos revela Dios de Él, porque al final todos los seres humanos que estamos creados para eso, lo que pasa es que luego nos vamos rompiendo las personas y no podemos amar realmente. Justo la historia de la salvación va en ese sentido, en volver a pegar todas las piececitas para volver a habilitarnos a hacer el sueño inicial que Dios tenía para cada uno de nosotros, que es estos seres totalmente donantes y aceptantes, que al final el amor es eso, donar, es tomarme a mí, reconocer la grandeza que yo soy, donarme al otro, abrirme, que fue lo primero que hicieron después de la caída, se cerraron, dice, oí tu voz en el jardín y me oculté, me escondí, me cerré mi intimidad, cerré mi corazón, estar abierto al otro, mostrarme vulnerable, pero al mismo tiempo acoger al otro, mirar al otro desde lo que el otro es, no desde mí,
y recibir al otro como un regalo, como un don. Todos somos regalos. Con su ruptura, con sus imperfecciones. Lo que sea. Sí. Y así vamos como que aprendiendo. Y fíjense, aquí quiero retomar un poquito lo que yo les decía en el otro podcast, que nos quedamos en un quedé cuando me separo, sí, que justo ahí, pues Dios permitió que yo me rompiera, me terminara de romper. Y yo me plantó, como decía Ana Pati, fue un proceso, no es que de la noche a la mañana, pero me fui plantando enfrente de Dios y le dije, Señor, sí quiero que me muestres toda mi ruptura, toda mi puerquero, todo mi pecado, todo. Muéstramelo porque quiero ver qué fue lo que yo hice para que esto se rompiera como está de roto. Y me lo fue mostrando el Espíritu Santo. Y me di cuenta, por primera vez me pude salir de mi dolor. Yo ya les compartí, ¿no? Que sí, que yo que traía muchas heridas y que entonces luego quedé embarazada y luego a Javier le da cáncer y luego mi hijo que casi se muere y luego yo que casi me muero y luego que así, ¿no? Como mucha cosa. Pero todo eso giraba alrededor de ti, todo eran tus tragedias, todo era el tiempo, mi tragedia, mi dolor, lo que me pasaba. De hecho, yo me la pasaba platicándole a todo el mundo mis dramas, ¿no? Y es que entonces ahora este drama y ahora este drama y ahora este drama, yo creo que la pobre gente ya la tenía hasta acá. Todo giraba siempre en torno a mí y con Javier también así fue. Siempre yo la víctima, siempre, no, pero es que tú me haces, pero es que tú quién sabe qué, pero es que yo, y es que yo soy tan buena y yo me levanto a las 5 de la mañana y los niños y trabajo y tú no me ayudas. O sea, todo el tiempo. Y ahí Dios me dejó ver, a ver si has hecho cosas buenas, no vamos a decir que no, pero ahí te va toda esta cara, parte de la historia. Y pude ver todos mis rasgos narcisistas, que yo solo era un individualista 100%, solo me veía a mí. No era capaz de poder mirar el cansancio de Javier, el dolor de Javier, a todo lo que había renunciado Javier. Yo solo veía, no, pues es que yo me casé a los 19 años, no me quería casar y entonces yo quién sabe qué, y a todo lo que renuncié y mira toda mi frustración, mi coraje. Y en el momento que el Espíritu Santo me hace ver, también desde el dolor de mi mamá, el dolor de mi papá, el dolor de mis hermanos, el dolor de toda la gente que yo no era capaz y no había visto nunca. Y me pude salir de mí y pude ver todo eso y dije, oh Dios mío. Entonces yo de verdad dije, Señor, este dolor yo te lo quiero ofrecer para que se vuelva purificador para mí. Necesito, y yo le decía, ayúdame a dejar de ser egoísta, a dejar de ser individualista. Por eso he estado tan triste y amargada en mi vida, porque nunca me he detenido, nunca he amado. Y me sentía súper seca. Una víctima total del mundo. Y sin reconocer que yo era un don para la humanidad. Y luego un maestro me dijo esta frase que me encantó. Me dijo, mira Paola, un maestro de teología me dijo, cada ser humano es un regalo. Y si tú no das tu regalo al mundo se queda sin ti. Y cada persona es un regalo único. Irrepetible. Entonces, y Dios, lo que te dio a ti, no te lo dio para ti nada más. Te lo dio para que lo dones. Y si tú no lo donas, el mundo se queda sin lo que Dios te dio para que tú lo compartas. Es como si estuviéramos aquí, tú tienes chetos, yo chocolates y tú, donas. Y entonces, y yo tengo mis chocolates, pero bueno, no sé, a lo mejor Carlos nos los dio para que entre todas compartamos. Y si yo me quedo con mis chocolates, tú te vas a perder de los chocolates y tú te... Aunque tengas los dones, no te van a tocar los chocolates. Exactamente, entonces... Y yo sí como que fue este proceso de decir, Señor, enséñame a amar, enséñame a amar. Y claro que esto fue hace 10 años, poquito a poquito seguimos en la lucha y seguiremos en la lucha, pero yo sí puedo decir que de ese fue el parteaguas mayor. El plantarme frente de Dios, hincarme, y ahora sí que como le dijo Pedro, Señor, soy un hombre pecador, o sea, apártate de mí, que soy un hombre pecador, ¿no? O sea, o como le dijo el centurión, yo no soy digno de que entres en mi casa. De verdad pude ver toda esa parte y cómo de verdad Dios se fue encargando de ir restaurando, sanando, pegando, perdonándome. O sea, hubo cosas de las que lloré amargamente de decir, o sea, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo le pude haber hecho esto a mis hijos? Por ejemplo, la historia de Macarena, mi hija, que me ha dolido toda la vida, que pues yo quedo embarazada y yo por egoísmo digo, no le voy a decir a nadie, porque qué van a decir, que mil cosas. Y la pobre creció, se gestó en un embarazo de rechazo total. Yo no le dije a nadie que estaba embarazada.
se enteraron 5 días antes de que tuve a Macarena, y la pobre ha tenido que sufrir eso, de un egoísmo mío, una decisión que yo tomé, de una acción que yo había hecho, que no la enfrenté con responsabilidad, que yo seguía con esta cosa de yo quedar bien, yo aparentar, yo, ¿sí me explico? Y de verdad yo la he visto crecer con ese dolor y me duele profundamente y ya se ríe, me dice, mamá, ya no me pidas perdón, o sea, porque yo, Chinita, es que de verdad, o sea, ¿cómo le hago? Pero pues no lo puedes reparar, entonces ya le digo a Dios, encárgate tú, yo no puedo tocar ese corazón, pero me duele profundamente, y te das cuenta que un acto de egoísmo puede marcar una vida y no tenemos el derecho. Sabes que sí, a mí me encanta una teoría de Bob Schutz, que justo platicábamos de él, yo creo que el triunfo mayor del demonio ha sido hacernos creer que no existe, ¿no? En este mundo. Totalmente. El triunfo mayor, o sea, no existe el mal, no existe. Y justo Bob Schutz habla de una teoría que le llama la anatomía de la herida, ¿no? Y que él dice que lo que nos hace daño a lo largo de nuestra vida no es nuestra herida, ¿no? En tu caso, el sentimiento de abandono, de quedar bien, de esto, ¿no? O sea, eso fue consecuencia de tu herida, ¿no? Pero fue esa creencia, dice, el centro está la herida, y alrededor están creencias, y alrededor están pactos. Entonces dice, el mal se agarra de tu herida para perpetuarla con tus hijos, con tu marido, con los cercanos, para hacerte daño a ti, para hacerle daño a los otros, ¿no? O sea, a la hora que tú dices, pues, ¿qué pudo haber sido? Pues a lo mejor ese abandono que yo sentí, ¿no? Entonces, alrededor de eso creé esta creencia de, no, es que tengo que complacer a todo el mundo. Es que tengo que no puedo quedar mal con nadie. Entonces, si estoy embarazada, nadie, pues ya ves, ¿cómo es posible? Qué pena. Y entonces el pacto que creé alrededor de eso es, voy a hacer la perfección andando, o X, ¿no? Y entonces, él dice, igual que Dios tiene un plan de plenitud, de verdad, de completo amor, de tu desarrollo en tu mayor potencial, de dar tus tesoros, tus dones, ve de lo que te estaba privando de hacer, o sea, el bien que haces hoy, de lo que te alejó tanto tiempo, con agarrarse de esa herida y hacerte solo ver tu dolor, a cuánta gente lastimaste, y hablo de ti, pero lo aplico evidentemente en mí, ¿no? Totalmente, y entonces dice, Dios tiene un plan para ti, pero el mal tiene un plan para ti. También. Y el plan del demonio y del mal para ti solamente es alejarte del plan de Dios. Sí. Y lo ves en tu historia, todo ese tiempo en el que tuve miedo y no hice, es que no me atrevía a venir a hablar aquí porque, ¿qué van a decir? Es que no me atrevía a hacer esto porque todo el bien que dejé de hacer o todo el mal que hice por permitirle agarrarse de esa herida. Sí, totalmente. ¿No? Y fíjense, la buena noticia. Siempre que todo termina en nota positiva. Porque eso es lo que revelan las Sagradas Escrituras, es que Dios hace nuevas todas las cosas. Es que si tú lo dejas actuar, es que si tú de verdad tú volteas y le dices, a ver, aquí estoy con este porquero, te lo muestro, ayúdame. Mira, yo me acuerdo que yo empecé diciéndole, quiero querer amar, porque no quiero. Así, o sea, quiero querer, básico en la vida. Quiero querer, o sea, ni siquiera era de que, Quiero Señor, querer. es que quiero, pero no puedo, no. Es quiero querer. No quiero. Quiero querer, querer ir a misa, desde eso. Yo le decía, no, a ver, no me des la fuerza de voluntad de pararme de la cama e ir a misa, no. Yo necesito que me muera de ganas de ir a misa. Sí, O sea, desde lo más profundo del corazón. o sea, quiero querer que sea algo así, ¿no? Hasta en eso convenenciera. Sí. O sea, de que me guste, o sea, Limosnera y con o sea, al principio, ¿no? Así, y Dios me fue poniendo ese, que como dice Rebe, es un anhelo que tenemos en el corazón, pero Dios fue limpiando lo que había en mi corazón. Cuando yo doy una clase que va en esta dirección, lo pongo como un círculos, ¿no? Y como en el centro está como nuestro corazón anhelando así poder abrir, salir tantito, y como el corazón está lleno de placas alrededor, y cómo Dios va quitando una placa, otra placa, hasta que tú puedes ver realmente, tu corazón puede asomar la cabeza y decir, ay, esto que anhelaba tanto. Y eso duele, ¿no? Que sí, las quite. Como totalmente. dices, vas perdiendo. Sí, pero finalmente te escucho y digo, se confirma como cuando Dios
te revela lo que tienes que sanar, como tú le dijiste, Señor, revélame la parte que yo no he hecho bien. No lo hace para condenarte, juzgarte o causarte dolor. Sí va a haber dolor, pero es el consuelo es un dolor que me está sanando. El Señor me está revelando porque quiere sanarme, no quiere que me quede igual, quiere que yo llegue a una mayor plenitud, que sea más feliz y que no me estanque en el ser víctima, sino que reconozca, bueno, que yo no soy culpable de la herida que traigo, pero voy a ser responsable de sanar esta herida y sanar la identidad que yo me he formado de Dios, que finalmente este es el tema de nuestro podcast. ¿Quién es Dios? Dios es una verdad intangible que no cambia, que está allí, pero nosotros lo empezamos a ver a través de los lentes de nuestras heridas, por las experiencias que hemos vivido, empezamos a hacer esos juramentos o esas mentiras que decimos, no, pues entonces Dios es un Dios lejano, no le importó mi historia, o Dios realmente es un Dios castigador porque todo me ha ido mal en la vida. Son mentiras acerca de la identidad de Dios. Totalmente. Y ahí como tenemos que hacer esa verdad de, primero, Dios me está revelando que tengo esta herida para sanar. No es un aguafiestas, no viene a causar dolor por dolor, no soy masoquista. Y segundo, también yo tengo que renunciar a eso que no es Dios. Aunque yo no he tenido, por ejemplo, mi papá que la verdad me abandonó, como una amiga. Mi última imagen de mi papá es cuando yo tenía 3 años y me bajó de las escaleras a patadas, borracho. Y yo, wow. Y ahí yo tengo que decir, yo tengo que renunciar a esta mentira de la identidad de Dios, de que es un papá que no le intereso y que es violento y que nunca va a volver. Y empezar a ir a la verdad, Señor, tengo una historia rota, no tuve un buen papá, por ejemplo, y yo quiero creer que tú eres un buen papá, porque esa es la medicina, que tú, Dios mío, no eres como nosotros seres humanos que no sabemos amar. Exactamente. Y de ahí empezar todo un recorrido donde Dios tiene mucha paciencia, pero finalmente así es, yo no tuve un buen papá, Dios es el mejor papá que viene a sanar justamente esa herida. Y el enemigo te dice, no te hablas porque Dios es mentiras. Y cuando ya lo desenmascaras y dices, Dios sí es bueno, Dios sí es papá, Dios sí me quiere, Dios es tierno, Dios me está esperando a volver a casa y das el camino, emprendes el camino de regreso, nunca te arrepientes, ¿no? Como que ese padre sale al paso, sabe dónde está esa herida y viene a amarte ahí en lo que tú piensas que no es amable de ti. Claro, que diste ahorita con la clave, los seres humanos nos equivocamos, los seres humanos no sabemos amar, se nos ha nublado la vista del corazón hacia el amor. Entonces, claro, hay papás, hay mamás, hay tíos, tías, lo quien sea, que dañan, que los novios, amigos, que te rompen, ¿no? Pero Dios no es eso. Los seres humanos sí, pero Dios no, para nada. Dios se revela en las escrituras y fíjense, a mí me impresiona porque cosas que dice Dios de Él en las escrituras, en ninguna otra religión, en ninguna otra filosofía espiritual aparecen. O sea, a nosotros no se nos hubieran ocurrido. O sea, el concepto de que Dios es en esencia el ser y es uno en tres, o sea, el misterio de la Santísima Trinidad, o sea, como está planteado el misterio, o sea, como está revelado, en ningún lado aparece. Que luego salen los escépticos y dicen, sí, en muchas religiones antiguas existía la triada, ¿no? Sí, 3 dioses, pero sí existen, por ejemplo, en Egipto, en Babilonia existía la triada, pero no el concepto de Santísima Trinidad, como nosotros la tenemos. O sea, ese Dios relacional, son 3 dioses distintos, el Padre, la Madre, son 3, pero totalmente distintos. O sea, como está revelado en las Escrituras, a los seres humanos jamás se nos ha ocurrido así. De hecho, ahora que iba al aeropuerto, el Uber estaba muy platicador, el señor del Uber, y pues yo no captaba de qué religión era porque no tenía colgado el rosario ni nada, y empezamos a hablar de temas de la persona, el amor, la existencia, y de repente no sé cómo llegamos al punto de Dios, ¿quién es Dios? Y entonces él me decía, y los católicos creen en Jesús, ¿no? Que Jesús fue un gran, así como que no sabía muy bien, perdón, un gran profeta que vino a hablar de Dios, de quién era Dios. Y yo, no, Jesús vino a decir que Él era Dios.
Y entonces empecé a intentar, con mis pobres palabras, explicar justo lo que acabas de decir tan bellamente, Paola, este misterio. Y los ojitos que yo veía en el retrovisor de este hombre, como asintiendo, como, wow, esto es un misterio, nunca había oído algo semejante. Dice, pero es porque Dios es amor de verdad. Si no fuera amor de verdad, pues solamente sería Alá o quien sea, pero ¿cuál es su religión, no? Y él me decía, yo soy testigo de Jehová. Y mi padre se sentaba conmigo a leer la escritura. Digo, bueno, tenemos mucho en común. Y ya de ahí siguió la conversación, pero a lo que tú vas, ¿no? No todas las religiones tienen esta revelación. Y me encantó la apertura de este hombre para escucharme y para quedarse pensativo de, Jesús es Dios. Sí, exactamente. Sí. Jesús es Dios, todo un Dios que se encarna, que se hace uno de nosotros. Un día les decía unas alumnas, les digo, imagínense que tú eres Dios. Y entonces tú dices, voy a compartir lo que yo soy y voy a hacer unas hormiguitas preciosas, unas cucarachitas. Muy lindas. Y luego entonces tú adoras a tus hormiguitas y tú tienes una relación con tus hormigas y de repente las hormigas voltean y te dicen, no nos importas, adiós, todo lo que tú nos quieres regalar, tú quieres amar a tus hormigas, quieres darles el mejor hormiguero, quieres darles comida, quieres que vivan en fiesta, que estén felices, que se amen, y entonces de repente las hormiguitas te dicen, no, nosotros no queremos, nosotros vamos a hacer nuestro hormiguero y queremos nuestra comida. Entonces tú así pues dices, yo como las hice libres, me hago dos, tres pasos para atrás, y entonces las ves que de repente empiezan a pelearse al hormiguero espantoso, no tienen que comer, y dices, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, el Dios mío se puede comer de hormiga. Ya sé, me voy a hacer una hormiga, para que entonces así sí me escuchen, porque pues a lo mejor ya no me escuchan porque no se pueden reconocer con mi voz, ¿no? Y entonces me hago una hormiga, y entonces ya llego al hormiguero y empiezo, hola, pues sí, empiezo a relacionarme con las hormigas, y de repente, pues unas sí me hacen caso, pero otras, tú no sé qué, y tú vienes a decirles, es que a ver, hormigas, estamos hechas para el amor, y ámense, y miren, este hormiguero puede estar más padre, y esta comida, y miren, nos hablen así, me da igual, y de repente dicen, tú lo que dices está horrible, te vamos a crucificar, y entonces tú siendo hormiga, y entonces te crucifican. Digo, es un ejemplo muy tonto, pero si lo vemos así como en esa dimensión, dices, es una locura de amor. O sea, que aparte no se compara, ¿no? Lo que yo humano me haga hormiga, no se compara a lo que hizo Dios. Dices, no puedo ni siquiera imaginarme el grado de amor que tiene por mi Dios. O sea, no hay manera. Lo hemos tratado de explicar con nuestras pobres palabras es como una mamá que de repente el hijo mata a alguien y la mamá levanta la mano y dice, no, yo lo maté y entonces yo me voy a la cárcel por el hijo. No, ese es un amor muy grande que una mamá tiene por un hijo. Bueno, no, es que no se compara lo que hizo Dios por nosotros. O sea, hacerse pecado Él, no solo, o sea, todo el mal, hacerse eso, asumirlo como suyo, todo mal, o sea, todos los asesinatos, las bombas, las guerras, los abortos, las injusticias, todo para darle la vuelta, para redimirlo, para convertirlo en una historia de amor. No hay manera de que en una cabecita como la mía delimitada pueda entender ese amor tan desbordante y loco que tiene Dios por mí. Y entonces los seres humanos luego le ponemos límites a Dios, muy tontos pero ¿cómo me puede amar si mira lo mal que me fue en esto? O mira lo que me está pasando. Y cuando entendemos lo que es la libertad humana y de cómo el mal entró en el mundo por la libertad humana y nos hacemos responsables, y toda la historia que lo mencionamos en el podcast pasado, y dices, a ver, vamos a llevar hasta las últimas consecuencias todo lo que ha sido la libertad del ser humano, y te das cuenta cómo empiezan a entrar y que Dios no tiene nada que ver con eso, y que nos enojamos con Dios cuando nos deberíamos enojar con los seres humanos. Sí, que fue tu momento de eye-opening, de decir, híjale, yo tuve que ver esto. Sí, ¿no? Totalmente. O sea, yo lo hice, yo estuve involucrada, yo pedí perdón, asumir lo que yo hice, que les digo sí, digo aquí no es un confesionario, no les voy a platicar todo lo que hice, pero todos tenemos muchas cosas, muchos rechazos, mucho abuso, mucho, y dices, híjole, de verdad que pues que Dios me ayude a seguir reparando también, porque haces mucho daño, y a seguir abriéndome al amor al final, y ahí es cuando ya empiezas a entender
el plan perfecto que tiene Dios para ti. Y que su único sueño es que puedas experimentar el amor, pero un amor de verdad, real, la felicidad real, no la felicidad como este mundo te la plantea. Es que eso siento que es un concepto bien difícil de entender no solo para la gente que no cree en nada, sino para nosotros mismos, ¿sabes? Como cuando no has tenido esa experiencia de Dios como tangible, vivible, experimentable, pues tú dices, tú misma ya había tenido una conversión, luego otra vez, luego regresé, luego no, o sea, como que dices, ¿por qué nos vamos? O sea, ¿por qué? Porque sentimos que ahí está algo, pero nos volvemos a distraer y entonces dices, llevo 3 años en este convencimiento pleno, pero ¿cuánto me tardó llegar aquí? ¿No? O sea, ¿por qué? Evidentemente porque el mal existe, pero es que es un camino de perseverancia, pero además de toda la vida, ¿eh? Sí. Mientras tengamos vida. Pero a mí me encanta pensar, yo me imagino, como en que estamos todos los humanos, como en este jueguito cuando estábamos chiquitas, que somos más o menos generacionales nosotras, que veíamos Chabelo de chiquitas, estos programas, y estaba este juego este concurso de que metían a una persona en una vitrina con 4 vidrios, ¿se acuerdan? Y que empezaban a volar billetes, ¿no? Y entonces así tenían un minuto para volar billetes y tenían para agarrar billetes y ya, ¿no? Lo que agarraran en ese tiempo. A mí me encanta pensar que la vida es como el minuto que tenemos en la cabina. En la cabina. Y tenemos muy poquito tiempo, aunque estés sudando, ya te cansaste, pero tú sigues agarrando billetes, ¿no? Y como que este tiempo es un tiempo en donde estamos construyéndonos en el amor. Y con eso nos vamos a ir, ¿no? Y es muy poquito. Entonces no podemos perder. Es como yo decir, imagínate, si yo estoy en ese juego, pues no me voy a sentar en el piso, ¿no? ¿Tienes un minuto? Tengo un minuto, pues bueno, es que 80, dice la Biblia, la vida es un suspiro, es muy poquito tiempo comparado con toda una eternidad, es nada. Entonces, decir, bueno, me voy a llenar de esperanza y decir, tengo que construir en el amor, en las buenas y en las malas, en el dolor, en la enfermedad, en las aventuras, en el viaje. Estoy increíble con unos paisajes preciosos, comiéndome el helado delicioso aquí, en el hospital, en la situación dolorosa, en las alegrías mayores de la vida. O sea, el objetivo, yo tengo una amiga que dice, niñas, hay que vernos porque lo que nos vamos a llevar son las experiencias que tengamos. Y hay una vocecita interna que me dice, no, lo que te vas a llevar es lo que ames. Puede ser encerrada en un cuarto de 1 por 1, puede ser, no había una santa que no me acuerdo, la verdad, pero que si era Santa Teresita, pero no me acuerdo si era ella, pero que narra sus biografías y dice que ella narra su convento como si fuera la cosa más esplendorosa, el jardín, bueno, así, esplendoroso, y cuando conocieron el convento, por dentro era un cuchitril, o sea, era un jardín de este tamaño, y dicen, o sea, ¿por qué lo están narrando así? Porque es que esa plenitud que ella experimentaba, donde podía ver todo exponencial, porque está el amor de Dios ahí, y puede ser en la cárcel, en la peor experiencia, y centrarnos en esto me va a ayudar para identificarme más con Dios, para que cuando yo lo vea cara a cara se pueda verter, ¿no? En mí, porque Él es el amor y yo me voy a identificar con Él. Lo que yo me haya habilitado en el amor, porque si no me habilito en el amor, cuando yo vea a Dios voy a decir, tú y yo no tenemos nada en común, y al final es el infierno. Es la ausencia, es yo misma de Dios, ¿sí? El yo haberme dicho, yo no tengo nada que ver contigo. Yo me imagino a Dios, eso yo me lo explico así, cuando todos nos morimos, como que Él te abraza, eres su hijo, y tú eres el que no te identificas, no lo reconoces. Es como cuando alguien te abraza que dices, ay, no sí, no me toques, suéltame porque me está incomodando este abrazo, tú y yo no tenemos nada en común. Esa es la ausencia. Sí, y volvemos al tema de la libertad, ¿no? Lo que es nuestro Padre Dios, que si tú optas en contra de Él durante esta vida, no te va a forzar a que lo aceptes en la vida eterna. De alguna manera eso también me impresiona, que como consecuencia de la libertad también exista la posibilidad de perder ese amor y esa presencia y escoger la oscuridad y la ausencia de Dios.
y que es una continuación nuestra vida aquí con lo que seguirá en la eternidad. Entonces, aunque no seamos perfectos, estamos luchando por amar un poquito más, como tú dices, estamos creyendo en este Dios que es amor, y Él ve lo que hay en el fondo de tu corazón, como que penetra tus intenciones y que tu deseo era amarle más, aunque no siempre te salga perfecta la acción que los hombres puedan criticar. Y si es un volver al Señor que es tan bueno y decirle, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero, y si no logré amar, tú también sabes que nunca dejaré de intentarlo, y ya con eso nos salvamos. Es como algo que el Señor está esperando, aunque sea una fracción de segundo, de decir, me arrepiento y quiero estar contigo, y de ahí se va a agarrar para llevarte con Él, porque Él es todo misericordia también. Un Dios que es distinto al Dios que quizá con el que quisieron nuestros padres o los abuelos, que podía haber sido un Dios mucho más castigador o lejano, ¿no? Como de reglas. Y creo que hoy por hoy vivimos una época muy hermosa, me parece una época donde la identidad de Dios también se está desvelando como el Espíritu Santo, tan desconocido antes, o por lo menos así dice Luis María Martínez, ¿no? El gran desconocido, pero me parece como que estamos renaciendo como católicos en cuanto a esta apertura real al amor de Dios que ya fue derramado en nuestros corazones en el bautismo, pero que no hemos sido conscientes del regalazo, que no solamente es saber quién es Dios, sino que ese Dios me habita y está conmigo siempre. También es para volvernos la cabeza. Totalmente. Y, sí. Es que fíjate, ¿verdad? Tú dijiste una cosa, Rebe, que también se revela en las Escrituras, este Dios de nuestros padres, ¿no? El Dios de nuestros padres del Antiguo Testamento, que era este Dios castigador, este Dios... Pero no se nos tiene que olvidar que el Antiguo Testamento, lo que decías tú, Pati, creo que fue en el podcast pasado, como el Antiguo Testamento se tiene que leer a la luz del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la plenitud de la revelación. Y el Antiguo Testamento era un pueblo en el que... Era un pueblo como un niño chiquito, al que Dios le tenía que hablar más fuerte porque no entendían. Así entendían. Y aparte que todavía no había redimido Cristo, y que aparte la manera de ese tiempo de ver a Dios, todo lo malo lo causaba Dios. Entonces, si el hagiógrafo, que es el que escribe el texto, cuando el Espíritu Santo le revela, le inspira, y ve, por ejemplo, que Dios, porque por ejemplo, cuando dice Dios se enojó, la palabra hebrea no significa enojo, significa como que se puso rojo. Ese es el significado. Entonces, si él ve que el pecado le interpela tanto a Dios porque se le revela así, el Espíritu Santo le inspira y le muestra eso, él va a escribir Dios se enojó, porque Dios era la manera como ellos traducían a Dios. Entonces, yo un día estaba con una alumna y le decía, mira, es como si ahorita llega un niño chiquito y lo vemos de 1 año, porque ahorita ya los de 2 años ya piensan muy bien, de 1 año, y mete el dedito, había un contacto, no mete el dedito en ese contacto. Entonces yo le digo, ¿qué haríamos tú y yo? Y ella dice, no, pues gritarle, no te vas a poner a explicarle al niño, mire, es que va a bajar la corriente y te puedes electrocutar, y entonces tú le dices no, porque es lo que el niño puede entender y con lo que se va a salvar de no electrocutarse. Pues el Antiguo Testamento es ese Dios diciendo sí, no, porque era la manera como el pueblo lo podía entender, y aparte también hay que interpretar ciertas cosas del Antiguo Testamento, siempre a la luz del Nuevo. Y la realidad es que lo que tú decías ahorita, Rebe, tan bonito, ahorita ya se está escuchando el nuevo. Aunque siempre se ha escuchado, pero se le da más fuerza al antiguo. Sí. Se le da más fuerza a cumplir los 10 mandamientos, porque si Dios se va a enojar, se va a enojar, se va a ver que sí es verdad que pues hay un Dios que es justo también, pero el Dios que nos reveló Cristo, o sea, el Nuevo Testamento, que es la plenitud de la revelación, pues no es el Dios del Antiguo Testamento. Hay toda una interpretación también ahí, que hay que saber, no hay que saberla, lo dice. Luego también a los católicos se nos olvida leer los documentos, porque el catecismo de la Iglesia está así, no nos estamos inventando nada nosotras. Exacto.
los padres de la iglesia es del Dios que habla. El catecismo, los documentos, las encíclicas. Dios es amor, ¿no? Esta encíclica preciosa, o sea, lo que pasa es que se nos olvida y nos quedamos con ciertas cosas. Y ahorita se está recordando la plenitud de la revelación, que es el Dios que nos vino a revelar. Y eso está sanando muchas heridas. Yo ahora que veo en los alumnos que tengo en el curso de Teología Corporal y Sanación Interior, casualmente, bueno, providencialmente, tengo muchas señoras de 60, 65, 70, que justamente ya traes toda una historia y nadie te enseñó cómo sanar heridas. Y te parte el corazón de ternura de ver sus rostros pero Dios está redimiendo y Dios me está sanando y Dios me ama y ahora entiendo por qué me pasó esto y ahora entender la historia, ya aunque ya sea vieja, pero Dios está llegando y no llega tarde. Dios sabe por qué, pero es verdad, quien más ha vivido quizá más heridas ha ido cargando, pero dejar que este Dios amor se te revele hace que esa historia empiece a cobrar sentido y a poder por lo menos cerrar los años que les queden, no lo sé, pero ya es otra historia cuando la ves desde el amor de Dios que viene a sanar tu herida, que viene a decirte, eso que sufriste, déjame a mí ser eso que nadie te supo dar, porque los seres humanos somos imperfectos en intentar amar como Dios ama. Totalmente. Así es, y solo nos queda poco tiempo, pero queremos saber el final de la historia. El final de la historia. ¿Cómo pasó el tiempo para que estos 3 años hayas dicho? El final de la historia es que Dios, después de haberme mostrado, yo me prometí reparar el daño que yo había hecho. Como pudiera, a ver, sigo en la limitación y sigo en la lucha, pero de cierta manera repararle a Javier también el daño que yo le había hecho a él, a mis hijos, a mí, a la gente que me rodea. Y pues a los 2 años de estar separados, Javier y yo regresamos, acordamos darnos como esta oportunidad desde ahí. Y también Javier, él también tuvo su proceso y pues fue pasando el tiempo y fuimos poco a poco sanando, seguimos en la lucha, pero y ya de 3 años para acá yo sí he experimentado como un matrimonio y a mí misma y yo en mi manera de ser mamá, porque aparte también yo fui un desastre de mamá y luego ya Dios me acomodó un poquito más, pues Dios permitió que como que se asentaran las aguas y su promesa en mi vida de yo te daré esta tierra, esa promesa que le da a Abraham, ¿no? Yo te haré padre de multitudes, que tardó 21 años y te daré esta tierra. Yo he podido experimentar como Dios diciéndome, yo te daré esta tierra, que tu tierra es tu corazón, tu tierra es lo que estás sembrando tú ahorita, y he sentido pues la gracia, el regalo de llevar 3 años en una paz muy profunda, en poder ya escoger en qué invierto el tiempo. Cuando cumplí 50 años, mi crisis no fue de, ya tengo 50 años, no, mi crisis fue de, me queda muy poco tiempo para amar, no lo puedo desperdiciar. Escoger, saber... 20 segundos en la cabina. 20 segundos en la cabina me quedan, sí. Entonces, pues seguimos en la lucha y seguiremos, pero ahorita, pues ya reconociendo mi limitación, mi pobreza, como mi necesidad absoluta de Dios, mi dependencia absoluta de Dios, que eso es bien bonito, cuando me acepté que era criatura también, después si me vuelven a invitar les platico, pero cuando acepté que era criatura y que dependía de verdad de Dios y que todo lo que tenía Dios me lo había dado, también fue una conversión muy fuerte. Y pues Dios ha permitido ir sanando y veo, por ejemplo, que Macarena se está sanando, que mis otros hijos también, y pues bueno, yo al final me prometí decirle, Señor, si yo pude ser merecedora, que todos los seres humanos somos, de este actuar tuyo en mi vida, yo quiero compartir lo que yo encontré, el camino que yo encontré, escuchar tu palabra,
tener una experiencia, un encuentro contigo, y quiero que otras personas lo puedan tener, porque al final todo lo que Dios nos da es para no solo para ti, para todos sus hijos. Empezando con mis más cercanos, nunca dejando de orar, ¿no? Por los nuestros, el poder de la oración. Y ser un poquito esa imagen de Dios. Les digo a mis alumnas, es que el ser imagen de Dios es que tengo todo para reflejarle al mundo a Dios. Entonces, ser un poquito, una imagen más fiel de esa semejanza. De esa semejanza. Y pues aquí estamos, en esa lucha. Mil gracias, Paula, por abrirnos tu historia, tu corazón. Creo que tenemos muchos capítulos por venir. Sí. Definitivamente, Sagradas Escrituras, preguntas, temas, dudas. Exacto. Entonces, pues como decía Rebe la vez pasada, para hacer esto práctico, ¿con qué nos quedamos cada una? Como que nos tocó a cada una. Y cómo salgo de aquí yo como con un compromiso, ¿no? De que esto ¿Por empezar, Rebe? Lo escogiste la vez pasada. Se llama Dulce Venganza. Pues miren, yo te escuchaba y me quedo con dos cosas. Una, cómo Dios hace nuevas todas las cosas, porque uno va escuchando tu historia y no nos dio tiempo de escuchar la de Pati o la mía, pero cada uno de los que nos están escuchando tiene su historia, que toda historia tiene reveses, toda historia tiene sombras y luces, pero finalmente, independientemente de lo que hayamos vivido, Dios hace nuevas todas las cosas. Con Él siempre se puede volver a empezar, con Él siempre existen las oportunidades, Él siempre es el Padre que está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Y lo otro que me encantó fue lo que dijo Paola del regalo que yo voy a dar, si no lo doy, ya nadie más lo va a dar en el mundo, porque hay tanto sinsentido allá afuera, ¿no? Y en mi propia vida, ¿no? A veces digo, bueno, pues sí, lo voy a entregar, el don es para servir, pero esa característica de eso que yo doy, si yo no lo doy, nadie más lo va a dar en este mundo. Y Dios me pensó como un regalo para el mundo, porque hay algo que yo aporto a ese mundo que nadie más lo puede aportar. Que es también clave Juan Pablo II, ¿no? Somos un don único e irrepetible, pero como que me lo hiciste muy tangible cuando hablaste de los chocolates. Así que con eso me quedo. Pues yo me quedo con esta promesa que le hice alguna vez a Dios y se la renuevo el día de hoy, de seguir en la lucha, seguirle diciendo que sí todos los días, a pesar de que hay días oscuros, y hay días que no veo, y hay días que quiero tirarme en la cama, ver series todo el día y odiar a todo el mundo. Claro, es humano. Ese que me ayude a seguirle renovando esa promesa de sí, Señor, y estar en la lucha para amar, porque como dice Rebe, el mundo, hay tanto dolor en el mundo que pues, nos tenemos que comprometer a salir desde el amor. Así es. Definitivamente. Y yo como les compartía, pues este podcast, la verdad es que tenía mucho tiempo, mucho pensándolo y yo sí veo como ese mal me tenía atrapada en el miedo, atrapada en el qué dirán, atrapada en el, pues no, estos talentos no los puedes compartir así, ¿no? Como en esa parábola de los talentos, que también tiene que ver con lo que tú compartas al mundo de la manera en la que tú la compartas, nadie más lo puede hacer. Y yo sí veía que ahí me tenía como muy agarrada y muy atrapada en ese miedo, ¿no? Y otra cosa que también va relacionada con esto, hay un término que me encanta del padre Carralón, bueno, se lo escucho a él, que dice que existen las finanzas celestiales, ¿no? Y que son exactamente opuestas. Yo soy financiera de carrera, entonces a mí esos términos de debe y haber y balances me gustan. Dice, son exactamente opuestas a las finanzas terrenales, ¿no? Entonces dice, ¿cómo está tu cuenta arriba, ¿no? Este tiempo de merecer, de amar, este tiempo que es tan corto, ¿no? ¿Cuánto has abonado? ¿Cuánto has invertido? Aunque ese día no te quieras levantar y lo único que pudiste hacer fue ir a hacer el bien, ¿no? O sea, eso es empezar a invertir en tus finanzas celestiales, ¿no? Como en este tiempo de merecer,
y a mí me queda muy claro por esta mente de financiera que tengo es, híjales, creo que estoy hasta poquito números rojos. No manches, creo que tengo que hacer algo con mi debe y a ver, pero sí. Pero desde el amor, ¿no? Exacto, no sea el debo de... no desde el miedo, no desde el sí, totalmente desde el amor, pero bueno, quedo con eso. Gracias. Pues gracias a ustedes por abrirme el espacio de compartir, de abrir mi corazón un poquito y contarles, pues ahora sí que lo que Dios ha hecho en mi vida. No, yo no me siento presumiendo de nada. No, al revés. Dios sacó el porquero y lo convirtió en algo que pudiera dar algo. Pero gracias por compartir tu historia, porque yo siempre digo que uno cuando comparte la historia es decirle al mundo lo que Dios hizo conmigo, también lo puedo hacer contigo. Así es. Y lo que está haciendo, porque a veces nos volvemos a caer. Y sigue haciendo. Pero bueno, gracias a todos por escucharnos y vernos. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.